Hola, ¿qué tal? Yo soy Aurora y estamos en la continuación de esta serie Sánate a ti mismo gratis. Ya viste en los pasados videos que hablamos de ciertas enfermedades. Ahora yo quiero preguntarle a Carlos sobre otra enfermedad que se está propagando rápidamente, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, y que es el cáncer. Carlos, cuéntanos por qué está creciendo tanto el cáncer y de qué se trata. Ok. Bueno, el cáncer es una de las enfermedades que, como todos sabemos, es más destructiva de todas las que hay. Es una de las causas mayores de muerte tanto aquí en México como en varios países. Eh, ¿Con qué tiene que ver? En realidad el cáncer es una crisis curativa en sí, que ya está tratando el cuerpo de deshacerse de la energía que le hace daño, ¿no? De energía muy negativa. ¿Qué tipo de energías? Pues también de las emociones más destructivas que existen, que son el odio, el rencor, los resentimientos sobre todo, ¿no? Pero también emociones positivas no expresadas se pueden volver energías negativas. Es como las cosas, por ejemplo, los perecederos, ¿no? Pueden ser nutritivos, pero si no los utilizas, si no los almacenas nada más el tiempo suficiente, pero después les das uso, se pudren. Lo mismo pasa con esa energía, por ejemplo, el amor no otorgado, la gente que se guarda, que no expresa, tarde o temprano esa energía pues deja de funcionar, se estanca, por así decirlo, y empieza a generar problemas, precisamente como el cáncer, ¿no? Depende de en qué parte del cuerpo esté el cáncer, es el mensaje que nosotros podemos ver que nos está diciendo nuestro cuerpo, pero en general nos está hablando de una falta de perdón. Es falta de perdón y pues ya dependiendo del perdón hacia quién o hacia qué situación, pero como regla general, como ley universal, siempre el perdón debe ser primero hacia uno mismo, ¿no? Es por eso realmente que el cáncer es pues, tan común, ¿no? En estos días, porque la mayoría de la gente estamos acostumbrados quizás a no expresar las emociones, a hacernos los fuertes, etcétera. Y esa situación pues es la que hace que se almacene la energía y se termine echando a perder y siendo muy dañina. Pero, por ejemplo, la medicina alópata ha encontrado algunas causas de cáncer en virus. Por ejemplo, en el virus de papiloma humano te puede dar cáncer cervicuterino y algunos otros virus que también, si el papiloma está en la próstata, podría desencadenar en un cáncer de próstata, etcétera. ¿Qué hay que decir en ese respecto o al respecto de eso? ¿Hay emociones ahí también o por qué? Sí, absolutamente siempre hay un trasfondo emocional mental, ¿ok? El camino que utilice tu alma para llevarte un resultado, y qué bueno que preguntaste esto, eso es prácticamente, digamos que no es importante, es irrelevante, ¿ok? Te voy a poner un ejemplo. Llega un paciente conmigo y me dice, ¿sabes qué? Tengo tal situación en el hígado, ¿ok? Cáncer por decir algo, o lo que sea un desbalance en el hígado. A mí no me preocupa si es un virus, si es por causa de una bacteria, si es por causa de medicamentosis, si es un problema genético. Para mí eso realmente es irrelevante, ¿ok? ¿Por qué? Porque la señal del alma es la misma. Para mí la situación es, este es un hígado que no está funcionando como debería funcionar. Que sí lo averiguo, porque con mi sistema averiguo exactamente qué lo generó y empiezo a apoyarlo, pero independientemente de cómo se dio digamos que esa degeneración del hígado, yo tengo que tratar las emociones y los patrones mentales que necesariamente van a tener que ver con la ira, porque el hígado es el asiento donde se almacena esa ira. Entonces, el camino que toma tu alma para darte una señal es lo de menos. Lo importante es que la señal siempre es la misma. Si hay un problema en el hígado es ira, si hay un problema de cáncer, estamos hablando de que de que son odios, rencores, resentimientos guardados, emociones no expresadas. O sea que el virus o la bacteria es simplemente como el pretexto Sí, sí. uno de los caminos que utiliza tu alma para encerrar esa enfermedad y no sé, decirte, oye, aquí está pasando algo, tienes que poner atención. Así es, entonces sí se debe de tratar también por esa parte, si quieres que sea más rápido, pero si tratas lo emocional y lo mental estás del otro lado, ¿ok? En realidad hay algo que necesitamos comprender de una vez por todas, y eso se los hago mucho hincapié en este video. Dense cuenta que aquí nada es casual,
que el mundo es perfecto, que lo que tiene que pasar, pasa, que lo que no puede ser, no es, ¿ok? Nosotros no podemos controlar las cosas a nuestro gusto tratando de saltarnos las leyes universales. En realidad, el cuerpo, el alma, todo es perfecto, ¿ok? Entonces, a mí no me preocupa si una situación se generó hace 20 años, poco a poquito, y hasta ahorita está haciendo un problema, o pasa un accidente y entonces hay problema en ese órgano. A mí me interesa cuál es el mensaje. Y entonces trabajo con eso y también trabajo la parte física, ¿ok? Pero es como secundario. Entonces, así como tú lo dijiste, realmente es como un pretexto. Lo agarra tu alma como pretexto. Es como cuando te haces un coraje, te lo tragas, pero también se le ocurre a tu alma que para poderte generar un problema en la garganta, hay un cambio de clima. Entonces hay un cambio de clima y amaneces con la garganta afectada. En realidad, de todas maneras tienes que ponerte a pensar, ¿qué fue lo que no dije? ¿Qué fue lo que me enojó? ¿En dónde debía haber alzado la voz que no lo hice? Independientemente del cambio climático. Ese es el pretexto que utilizó tu cuerpo para darte la señal. Eso es todo. ¿Ok? Entonces sí puedes atender la garganta físicamente, por supuesto, pero independientemente de eso tienes que ir al fondo si te quieres curar realmente. Porque si no, no se te va a curar la garganta, aunque te estés metiendo antibióticos y estés haciendo lo que sea, no se te va a aliviar hasta que hayas expresado lo que tienes que expresar. Y si te lo alivias momentáneamente con alguna medicina precisamente de patente, de esas que bloquean el síntoma, pues tarde o temprano te va a regresar. Otra vez. Y seguramente va a ser peor, ¿ok? Hay que ver también que casi todos son patrones. Si lo hiciste ahorita, tiendes a hacerlo. Y si tiendes a hacerlo, se te va a empeorar, se va a hacer una situación ya crónica. Entonces ya va a ser más difícil, ¿ok? Ok. Bueno, ya nos hablaste un poquito del tema de la garganta que te iba a preguntar, como el sistema respiratorio, pero también, por ejemplo, hay problemas en el sistema cardiovascular. ¿Eso okay. ¿Qué significa, por ejemplo? Ok, todo lo que tiene que ver con sangre, tiene que ver con la alegría, ¿ok? La sangre es lo que nos nutre, lo que nos mueve, está fluyendo todo el tiempo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sistema cardiovascular tiene que ver con la alegría y con el amor. Lo del corazón, así como todos lo conocemos, es la parte del amor. Incluso energéticamente hablando, aquí está el chakra del corazón y aquí es donde realmente está pues el amor. Todos por eso lo relacionamos, no es casualidad. La parte de la sangre, pues, por ejemplo, si se hace espesa, si tienes problemas de baja presión, etc., hay que ver los síntomas. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Ya he dicho varias veces aquí que todo es simbólico, pero hay que ver, por ejemplo, ¿no? Haciendo las preguntas correctas, vamos a llegar a la pregunta. Por ejemplo, este problema que estoy sintiendo, ¿qué es lo que me está evitando hacer? ¿Cómo me siento? Ok, se me sube la presión, entonces no me puedo mover. Porque me mareo, etc. Ok, entonces puedes empezar a hacer las preguntas. Si no me puedo mover, ¿por qué no me puedo mover? ¿Qué es lo que no quiero hacer? ¿Qué es lo que estoy evitando? A lo mejor ya no quiero ir a trabajar porque en el trabajo la presión es excesiva y me siento tan mal que ya no tengo ni siquiera las fuerzas para levantarme. A lo mejor es al revés, se te sube la presión. Quiere decir que te estás presionando de más, tanto que ya cualquier cosita, un poquito más de carga y te andas muriendo, ¿no? O sea, hay que averiguar cuál es el problema y hay que llevarlo a nuestra vida. ¿De qué manera es que esto me está, digamos que de alguna manera me está dando la señal? Ahora otra cosa, que seguramente tú ya sabes. Cada situación, aunque sea negativa, si la estamos haciendo, tiene de alguna manera una ganancia secundaria. ¿Okay? Por eso tienes que ver qué es lo que estoy evitando hacer con esta situación, con este síntoma. Porque una parte de ti, yo no te estoy diciendo que tú te enfermes a propósito, ¿ok? Pero sí te estoy diciendo que hay una parte de tu cerebro que sabe por qué te está generando eso. Y esa parte del cerebro a veces tiene miedo de las cosas nuevas y por lo tanto llegas a una situación que no habías vivido en tu vida y el cerebro trata de evitártela, ¿no? Trata de sabotearse para que no la vivas porque no la conoce. Es por miedo. Entonces, bueno, todo lo que tiene que ver con la sangre es que tiene que ver con la alegría. Si tienes situaciones cardiovasculares, tiene que ver con tu amor, con tu alegría. No estás disfrutando lo suficiente, no estás expresando tu amor. A lo mejor, por ejemplo, lo de los infartos y los paros cardíacos tienen que ver con orientar tu amor hacia algo que no es, digamos que lo más importante. Por ejemplo, la gente que, y no me van a dejar mentir porque eso lo pueden observar nada más con el ejemplo, la gente que trabaja demasiado
y que no pasa suficiente tiempo con su familia es la que tiende a darle más paros cardíacos, por ejemplo, más infartos. Entonces, con eso tiene que ver. Están ellos orientando su amor hacia generar a lo mejor dinero, ingresos, etcétera, trabajo, pero están dejando por un lado lo que es su familia, que realmente es como que pues un núcleo básico, ¿no? Para todos, para todos como sociedad. Entonces, con eso tiene que ver los problemas de sangre. La diabetes ya la explicamos, también es un problema en la sangre, pero ya explicamos y también tiene que ver con amargura, no disfrutar, no hay alegría, ¿ok? Y por ejemplo, otra dolencia es el dolor de cabeza, las migrañas, Okay. todo ese tipo de dolores, ¿con qué tiene que ver? Ok, todo dolor, por ejemplo, por decirlo así, es un castigo también. Mientras más doloroso, más castigo, ¿ok? Más castigo, nosotros digamos que nos estamos juzgando, nos estamos criticando y pensamos que necesitamos más castigo. Mientras más te lastimas, quiere decir que estás pensando que necesitas más castigo. Los dolores de cabeza, como están precisamente en el cerebro, digamos que en la mente, la parte con la que razonas, con la que tomas decisiones, etcétera, significa que no estás tomando las decisiones de tu vida tú mismo, sino que se las estás dejando a alguien más. Por eso, generalmente, los hijos o hijas, por ejemplo, de padres demasiado controladores, suelen tener estos dolores de cabeza porque sus papás tienden a tomar las decisiones que ellos sienten que deberían ser suyas, las toman sus padres por ellos. Entonces, eso pasa también, por ejemplo, en matrimonios donde hay una persona demasiado controladora y toma las decisiones por los dos. Generalmente la otra persona es la que representa estos dolores de cabeza. Es desautorizarme a mí mismo, en vez de tomar yo mis decisiones y decir esto quiero, esto no quiero, estoy dejando que alguien más lo haga, ¿no? También había escuchado que es cuando precisamente tienes demasiados pensamientos agolpados en la cabeza al mismo tiempo y también. no pones... Así es, eso es también porque precisamente aquí están los pensamientos. De hecho, yo cuando doy Reiki y encuentro bloqueos, generalmente en la cabeza de las personas, también se me vienen todos los pensamientos, críticas que ellos tienen. Le dan demasiadas vueltas a una situación. El perfeccionismo genera, por ejemplo, muchos dolores de cabeza porque están buscando cómo hacer las cosas de forma perfecta en lugar de hacer su mejor esfuerzo y dejarle el resultado a la vida, ¿no? O sea, generalmente si tú haces tu mayor esfuerzo, las cosas salen bien, pero ellos no, ellos se adelantan, se preocupan desde antes y si llega a faltar y si no pasa y si les falta un puntito se preocupan y se ponen mal y se empiezan a juzgar y todo ese desbarajuste mental es lo que genera también un agolpamiento en la cabeza y duele. Y de hecho hay diferentes tipos de dolores y diferentes situaciones que nos generan, pero bueno, eso ya es como que sería demasiado explícito y no nos daría tiempo en la entrevista de manejarlo todo, pero sí, tiene que ver pues, con lo que tiene que ver con la cabeza, pues, que es el cerebro, es el uso del cerebro, como te digo, pensamientos, toma de decisiones, etc.